Estaba en Múnich con mi asistente Paula y de ahí fuimos a Ámsterdam, hicimos algunos eventos en Ámsterdam y luego fuimos a Barcelona. Cuando estaba en España el año pasado, los españoles están atravesando una crisis y anhelan esta información, pues tienen que pensar de modo diferente para adaptarse a los retos de su vida. Entonces me pidieron que regresara para hacer un taller avanzado. Después del último que hicimos en la primavera, había una mujer sentada en el evento. La reconocí porque la había visto en Nueva York. Había viajado a Nueva York a un evento que hice y quería venir a España. Cuando me iba, se me acercó y me dijo: me curé sola de cáncer haciendo el trabajo interior. Le dije: envíanos un email con tu historia y la leeré. Y sabes, me encanta leer esas historias porque es retroalimentación a lo que hago y la razón de que siga haciéndolo. Leí la historia conmovido y le pedí que compartiera su historia en España. Ella accedió y dijo: soy de Holanda y tenía una vida estupenda. Mi marido me dijo: cariño, enseguida vuelvo, voy hasta la tienda. Se fue, llegó hasta uno de los edificios más altos de Ámsterdam y se tiró de lo más alto. Se suicidó. Estaba tan desolada y conmocionada por la experiencia que la marcó emocionalmente. No podía pensar más allá de lo que sentía. Estaba desesperada y muy enojada con él, porque lo hizo sin dar ninguna señal. Fue una gran puntada. Tuvo que criar sola a sus hijos. ¿Te das una idea? Y fue una experiencia tan devastadora para ella, que en cuestión de poco tiempo empezó a enviar las señales equivocadas a los genes equivocados. Mañana aprenderás sobre las hormonas del estrés y cómo afectan al cuerpo a largo plazo. La ira, la hostilidad y la frustración fueron el elixir químico que envió la señal al gen, y de repente no se podía levantar de la cama. Sentía dolor en todo el cuerpo y estuvo en la cama durante meses. No se podía levantar. Los médicos no sabían qué diagnóstico darle, excepto neuritis. Pero no podía caminar, no podía hacer nada, así que perdió su trabajo. Ella era terapeuta. Perdió su trabajo, no podía hacer nada. No podía vivir, su madre apenas tenía dinero. Y ahora tenía que criar a sus hijos y no podía salir de la cama para hacerlo. ¿Te das una idea? Su vida se derrumbaba rápidamente. Ella viene, lee el libro y empieza a hacer las meditaciones, y en poco tiempo puede moverse un poco más, pero de pronto empieza a tener enormes heridas en la boca, grandes llagas. De hecho, en todas sus membranas mucosas, no solo en la boca, sino en la vagina, en el ano y en las células escamosas, todas las células cutáneas del cuerpo. Y ahora el dolor es insoportable, porque ese tejido es muy sensible. ¿Me sigues? ¿Sabes qué le pasa después? Todavía estaba enojada con su marido, todavía es víctima de esa experiencia y contrae cáncer de esófago. Y ahora es muy consciente de que tiene que cambiar. Y esto lo contó en Barcelona. Así que se sienta y empieza a escribir todo lo que piensa cuando se siente enojada, y empieza a ser consciente de sus pensamientos inconscientes. Y observa todas sus quejas, todas las culpas que echa, toda la ira y la tristeza, y todos sus actos y emociones. Y se vuelve consciente de esos estados de cuerpo y mente. Y todos los días observa el antiguo yo y lo entrega a una mente superior. Y tomó la decisión de que no iba a levantarse de su meditación ningún día hasta estar enamorada de la vida. Ahora razona conmigo. ¿Tiene ella algún motivo para estar enamorada de la vida? Para el que no es materialista, sí. Pero para el materialista no tiene marido, no tiene dinero, no tiene salud, no tiene amigos. Entonces, cada día ella decide que va a hacer su meditación
y va a pasar a un nuevo estado del ser y va a combinar la intención clara de quién quiere ser cuando abra los ojos, con una emoción elevada, y enviará la señal al gen antes de que suceda, todos los días. Y el trato es, dice ella, no moverme, no voy a levantarme hasta que esté enamorada de la vida. Está cruzando el río, ¿verdad? Decidió que no le iba a decir a nadie que tenía cáncer, salvo a su madre. Nunca lo mencionó, nunca habló del tema, no creó una identidad alrededor de eso, y todos los días cruzaba el río del cambio. Y durante un año me dijo que no dejó de hacerlo ni un solo día. Era lo más importante de su vida. De pronto, alrededor de los 11 meses, ¿sabes qué pasó? Todas las llagas de su boca empiezan a desaparecer. ¿Por qué? Porque cuando vives en modo de emergencia, con ira, hostilidad y tristeza, esa energía está dirigida a tu entorno externo. No hay energía en tu entorno interno y, por supuesto, el sistema inmune se debilita. Ahora ella está reparando su cuerpo, envía señales a nuevos genes cada día y de repente las llagas no pertenecen a esa personalidad, pertenecen a la vieja personalidad. En cuestión de poco tiempo se da cuenta de pronto de que se siente mucho mejor y un año después visita al doctor y no hay ninguna señal del cáncer en su cuerpo, nada. Un poco de tejido de cicatriz en su esófago, pero ninguna herida, ningún cáncer. Tiene un nuevo novio o un nuevo marido, ¿verdad, Paula? Un nuevo marido, una nueva vida. Literalmente descartó su pasado, volvió a nacer en la misma vida. ¿Crees que eso es posible? El proceso de cambio requiere desaprender y reaprender. Requiere dejar el hábito de ser el antiguo yo y reinventar un nuevo yo. Requiere podar conexiones sinápticas, y lo verás en imágenes en el próximo video, y formar nuevas conexiones. Requiere desmemorizar emociones almacenadas en el cuerpo y reacondicionar al cuerpo a una nueva mente y a una nueva emoción. Requiere dejar de enviar las mismas viejas señales a los mismos genes y enviar nuevas señales a nuevos genes. Requiere desprogramar y reprogramar, perder tu mente y crear una nueva. Podríamos decir, quitar tu energía del pasado y ponerla en el futuro. ¿Me sigues? Cuando ella terminó su historia, había muchos sollozando en la audiencia y al final no lo había contado para decir mírame, yo lo hice. Lo había contado sinceramente porque amaba la vida otra vez. Y es claro que amaba la vida porque ningún día se había levantado hasta no estar enamorada de la vida. Y ahora tiene una vida que ama. ¿Me sigues? Ya no es un concepto filosófico para ella, es una realidad cierta. La palabra meditación significa conocer algo. Cuando conoces tus pensamientos inconscientes, tus conductas inconscientes y tus emociones inconscientes, y te resultan conocidas, te conoces a ti mismo. Eso significa que ya no eres el programa, sino que eres la conciencia que observa el programa. Y si pudieras decidir todos los días quién quieres ser cuando abras los ojos y repasas los pensamientos que tendrás, las conductas y las actitudes que demostrarás, de cómo vivirás ese día, y le enseñas emocionalmente a tu cuerpo qué sensación produce la nobleza, qué sensación produce el poder personal, qué sensación produce ser invencible, qué sensación produce la fortaleza y el valor, y le envías la señal al gen antes de que llegue la experiencia, y te levantas enamorado de la vida y lo sigues practicando, estás activando y conectando esos circuitos en tu cerebro. Y si lo sigues haciendo, se volverá habitual para ti. Y si abrazas la experiencia emocionalmente antes de que se manifieste, día a día se volverá habitual para ti. Y si tu modo de pensar y sentir es diferente a cuando empezaste, estás en un nuevo estado del ser. Y un nuevo estado del ser es una nueva personalidad. Y una nueva personalidad
crea una nueva realidad personal y la enfermedad, por cierto, ya no existe en la nueva personalidad, pertenece a la vieja personalidad. Si le preguntas a esa mujer cómo lo hizo, te contará la historia de cómo memorizó esas emociones y cómo esas emociones enviaron señal a sus genes y se dio cuenta de que debía hacer un cambio personal y le llevó 1 año. Ahora te pregunto, ¿crees que estaba asustada? Dime que sí. ¿Sí? ¿Crees que tenía dudas? Asiente otra vez. ¿Crees que por momentos aún estaba enojada y resentida? ¿Sí? ¿Pero era consciente de eso? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo de que hubo días que no quería hacer su meditación? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo en que hubo días que se sintió desanimada? ¿Sí? Pero de todos modos lo hizo. Y cada vez que se eligió a sí misma, se enamoró más de sí misma. Pues dijo, eso valió la pena. Y ya no es una mujer definida por su pasado y su trauma. Lo ve como un incidente más de su vida. ¿Por qué? Dime por qué. Porque tiene una vida nueva. Volvió a nacer y su antigua vida es como si fuera otra vida. Entonces, todas esas emociones que experimentamos, que nos creemos que somos, no es quienes somos. Y en el próximo video aprenderemos el proceso del cambio. Aprenderemos a producir ese cambio. Y cuando pasas a un nuevo estado del ser, es hora de dar órdenes a la materia. Cuando digo dar órdenes a la materia, es que tú como observador cuántico observes un futuro, pero tienes que ser grandioso, ser expansivo, tienes que sentirte divino, no puedes sentirte limitado o una víctima o inseguro. Eso no es emular lo divino, no está en su conciencia ser así, y la gente que lo hace y empieza a crear desde un nuevo estado del ser, vive la experiencia a veces ese mismo día antes de llegar a casa, aparece en su vida. Esa persona que se curó sola de cáncer, solo con estar ahí hablando de eso, debido a las neuronas espejo. ¿Sabes qué son las neuronas espejo? Imitan el comportamiento. Cuando das de comer a tus hijos, haces así, te inclinas con la cuchara a su boca. Quieres que copien tu ejemplo. Estas neuronas son neuronas emuladoras, imitan el comportamiento. Si ves a alguien que baila salsa muy bien, vas a bailar salsa mejor, ¿no? Si ves a alguien que juega bien al tenis, mejorarás tu juego, ¿cierto? Entonces, si ves a alguien que cuenta cómo se curó de cáncer, ¿no aceptarás que es posible que tú también lo hagas? ¿No dijimos eso? Entonces, en el próximo video, es básicamente un día de introducción a estos conceptos. Te mostraré imágenes de neuronas conectándose y desconectándose. Te mostraré qué significa usar tu cerebro en un estado activo y te mostraré lo que se ve en tu cerebro y en tu cuerpo cuando vives en estrés y cuando vives en supervivencia. Hablaremos sobre el modelo cuántico de la realidad. Observar tu vida todos los días desde el mismo nivel mental, tú como el observador cuántico, haciendo que infinitos campos de posibilidad se colapsen en los mismos patrones de información llamados tu vida. Y hablaremos extensamente de lo que significa cambiar y cómo al pasar a estos estados refinados del ser y sentirte tan completo y lleno de poder se vuelve una ironía, porque todo lo que creías desear ya no lo quieres porque estás completo. Y en ese momento es imposible querer algo y entonces te sucede. Es un día para retirarte de tu vida y poner los cimientos. Y haremos el taller intensivo porque es la última vez que lo imparto. Pero mi pasión y mi interés realmente son los talleres avanzados, los talleres progresivos y avanzados. Tomaremos mediciones epigenéticas de nuestro grupo avanzado. Les hacemos escaneos cerebrales, les medimos la coherencia cardíaca, medimos la energía en la sala, medimos la energía alrededor del cuerpo, medimos los centros de energía del cuerpo y a veces vemos suceder la transformación en una meditación y a veces se trata de una mujer y a veces tiene más de 70 años. Lo importante es que gente común está obrando lo extraordinario.
Thank